con palabra de Jehová. Voy a hacer una oración antes de comenzar para que Dios nos ministre y Dios haga el trabajo, porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Padre, en estos momentos, en el nombre de Jesús, tú conoces la necesidad de tu pueblo. Te pido, Dios eterno, que tú edifiques cada vida para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero compartir y me gustaría hablar sobre el hijo pródigo. Hoy estaba orando y pidiéndole a Dios um, lo que Él quería que trajera en el día de hoy. Y me gustaría compartir con ustedes como pueblo de Dios y todo aquel también que va a venir a Cristo. Porque la palabra, el Espíritu es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Y Dios es el que te llama, Dios es el que te restaura, Dios es el que te levanta, de Dios es el poder y toda la gloria. Y voy a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, el versículo 13, dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y el versículo 17 dice: y volviendo en sí, ahí donde voy a concentrar, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Quiero compartir esta palabra por la razón que tenemos que entender qué importante es un alma. Bien importante. Un alma, nada más un alma. Usted es tan importante para Dios que tenemos que entender que el que nos quiere bloquear nuestros pensamientos y crear fortalezas negativas, demoníacas en la mente es el enemigo, porque el enemigo no quiere que usted tenga una vida en abundancia, una vida en victoria, una vida en gloria. Y esta parábola le puede suceder a cualquier persona, porque recuérdese que en la palabra de Dios nosotros vemos que um, vamos a vamos a ver como ejemplos en el libro de Apocalipsis. A Dios le habló a los pastores y a un pastor se puede volver en un hijo pródigo. Un hermano en la iglesia se puede convertir en un hijo pródigo, una hermana, lo que sucede, lo que va pasando es que Dios anhela que nosotros abundemos, que amemos a Dios, que permanezcamos en el primer amor. Yo, por la misericordia de Dios, voy sirviendo a Cristo y sigo en mi primer amor. Ahora, para permanecer en tu primer amor, ¿verdad? Por eso es importante hacer discípulos. Bien importante, porque el enemigo le gusta tomar a ventaja de la mente del creyente. El enemigo le gusta agarrar a los débiles y
La oveja en sí no se sabe defender. Ahora, por eso Dios en Efesios 4:11 prepara pastores, evangelistas, maestros, los 5 ministerios, ¿verdad? Para perfeccionar el cuerpo de Cristo. Pero el pastor desarrollado y llamado por Dios, ese pastor, Dios le da la capacidad para hacer discípulos, pero alientar la oveja. El pastor hace lo importante de sanar la oveja. El pastor hace lo importante de amar la oveja. Ahora, nos tenemos que recordar que Cristo nos dio parábolas, como Él dejó las 99 por aquella una. Tan importante que es esa un alma. Y si vamos a la palabra, la palabra de Dios enseña, si un alma se convierte, ¿verdad? Los ángeles hacen fiesta en los cielos. Qué importante eres en las manos de Dios. Pastor, eres bien importante en las manos de Dios. Evangelista, eres bien importante en las manos de Dios. Dama, caballero, joven, niño, adulto, maestro. Mira, si aún no estás en la iglesia, todavía eres importante para Dios. Por eso es importante la palabra. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Ahora, Dios quiere que hagamos discípulos. Dios quiere, Él dijo, que enséñales, que guarden todos, ¿qué? Mis mandamientos. Cristo dijo, el que me ama, ese es el que guarda mi palabra. Y vendremos a Él y los manifestaremos, ¿verdad? Qué importante es la palabra de Dios. Qué importante es atender la palabra de Dios. Y vemos que quiero utilizar el hijo pródigo como puede ser un hermano, una hermana, un ministro, que por una cosa u otra, quizás te has puesto tibio o tibia o te has enfriado en las cosas de Dios. Y lo que va pasando es, quiero compartir con usted la palabra de Dios. Ahora, todo padre responsable y toda madre responsable que ama a sus hijos, los corrigen. Que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que debemos educar a nuestros hijos, enseñarles la palabra, para que cuando ya sean viejos, vuelvan a Dios, sepan la palabra. Qué importante educar a nuestros hijos. Pero nosotros, aunque seamos adultos, aunque pastoreemos, aunque hayan evangelistas, aunque hayan diáconos, aunque usted tenga todos los dones del mundo, nuestro Padre Celestial va a ser nuestro Padre Celestial, y cuando necesitamos que Él nos corrija, Él nos va a corregir, porque Él nos ama. Y la forma que Dios nos corrige, Él no nos corrige como el hombre. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Vemos que el hijo pródigo, qué parábola, que dice que cayó en sí. Y espero que esta palabra despierte tu espíritu y tu vida en caer en cuenta con Dios. Caer en cuenta qué importante eres en las manos de Dios. Caer en cuenta cuánto tu alma necesita la palabra de Dios para refrescar tu alma. Ahora, cuando nosotros vemos la palabra del Señor, yo sí sé que Dios es amor.
A mí me encanta el amor de Dios. Me encanta. Pero como Él es nuestro Padre Celestial, Él usa situaciones para enseñarnos que Él es Dios. Él es nuestro Padre. Al que Él ama, Él disciplina. Y no estoy hablando de una disciplina de hombre. La vida, Dios usa la vida. Él usa, hasta puede usar al mismo diablo para ponernos para atrás, para que participemos de su santidad. Y cuando yo digo santidad es venir a Él, adorar a Dios con pureza, adorar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, rendirte a Dios. Antes había un himno que decía, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Y qué importante que nosotros le digamos al Señor, Señor, rindo mi vida, no importando cómo te encuentras, no importando qué problemas tengas. El hijo pródigo, qué parábola Dios usó tan linda, cayó en cuenta, cayó en sí. Nos estaba tratando de mostrar el Señor lo que sucede cuando nos salimos de sus manos. Porque nuestra alma necesita el alimento. Y Cristo dijo, yo soy el pan de vida. Necesitamos ese maná. Ahora, cuando venimos al Señor, Dios quiere que nos dediquemos, nos consagremos, porque es importante crecer en el Señor. Es importante crecer en su palabra, porque lo que va pasando es, lo más que yo me meto a la palabra, más voy entendiendo lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Pero a veces lo que va pasando es, muchos pueden haber decaído y a veces cuando uno descuida de alimentarse en la palabra de Dios, ¿sabe? No te dejes llevar por el mundo, no te dejes llevar por las ofertas del mundo, no te dejes llevar por los deseos de los ojos. Déjate llevar que Dios es el que sacia el alma. Dios es el que te sana el corazón. Dios es el que te levanta. Dios es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Por eso tenemos que caer en cuenta. Tenemos que caer en cuenta. Cuando yo voy a la iglesia, yo voy a adorar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi fuerza. No para hacer show, sino porque yo sé que todos los días tengo una gran necesidad de que Dios me toque. Y como conozco la palabra de Dios dice que el Padre busca adoradores que le adoran como en espíritu y en verdad. Pero mira como el hijo pródigo. Perdón. Él dijo, y es necesario el que me adora, que me adore en espíritu y en verdad. Porque muchos han ejercitado el poder de la alabanza. Muchos saben adorar a Dios. Muchos saben glorificar a Dios. Muchos engrandecen a Dios con mucha alabanza. Pero tenemos que tener un balance de también fortalecernos en la palabra de Dios. Es como un músculo que uno tiene que desarrollar, una disciplina de estudiar la Biblia. Porque Cristo nos dijo que nada más leyera la Biblia. En el Evangelio de Juan
capítulo 5, versículo 39, él dijo, escudriñar. En otra palabra, toma tu tiempo para estudiar, toma notas, toma tu tiempo para alimentarte con la palabra de Dios. Escudriñar las escrituras, porque parecéis que en ellas tenéis que vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es Cristo. Sabemos que cuando nosotros no ejercitamos nuestra vida en la palabra, ahora viene un hambre, un hambre de una desesperación a nuestra alma, porque nuestra alma tiene hambre y sed de Dios. Y si no alimentamos nuestra alma con la palabra de Dios, va a haber un vacío en nuestra alma. Y en Hebreos, porque recuérdense que todos nosotros estamos en una escuela. Estamos en una escuela aprendiendo todos los días. Podemos estudiar la Biblia, podemos saber mucho de la palabra de Dios, pero siempre Dios nos llamó a crecer. Siempre vamos a aprender algo en nuestra vida, porque Dios es fuente de agua viva. Los únicos que no pueden crecer es los que ya la palabra de Dios no los sacia. Y la palabra de Dios enseña, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. El hijo pródigo le vino un temporero hambre, apetito de carnar, de agradar a las amistades, de los amigos, de malgastar su vida, su talento, alegrando a los demás y recibiendo, pero lo que va pasando, como Dios nos ama tanto, Dios nos ama tanto. Él no quiere que vivamos una vida fingiendo, porque una vida fingiendo no es respaldada con la unción del Santo de Israel. Y hay un pueblo grande, desde apóstoles hasta niños, necesitados del aliento de Dios, necesitados de la palabra de Dios. La Biblia enseña, en los últimos días habrá hambre y sed de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque para traer voz de Dios, para ministrar voz de Dios, todo el que es llamado en los 5 ministerios tiene que apreciar las almas y amar las almas de tal forma que se dedica a Dios, se llena de Dios para alimentar al que escucha. El apóstol Pablo dijo, juntamente estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque religiosamente el apóstol Pablo andaba desorientado, pensando que él estaba en lo correcto, hasta que se rindió su total a Dios, porque Dios utilizó la escuela de él como él la sabe usar. Nosotros los hombres, cuando ponemos la mano en el hombre, lo que hacemos es destruimos, porque paramos de confiar en Dios. El reino de Dios, lo que nos toca a nosotros es sembrar esa semilla, sembrar esa palabra. Y el que da el crecimiento es Dios. Y hay personas que quizás han decaído, pero hay una semilla de poder dentro de ti. Y hoy estás recibiendo una semilla de Dios, dejándote saber que la escuela de Dios, el proceso de Dios, lo que Dios está haciendo es amándote, enseñándote,
Porque la palabra de Dios dice que Él nos enseña aprovechosamente. Mire, el apóstol Pedro, que en una predicación se ganó 3,000 personas. En otra predicación se ganó 5,000. Y vio a Cristo, caminó con Cristo, un apóstol. Y vemos que el apóstol Pedro en una ocasión comenzó a arrastrar a un hombre de Dios llamado Bernabé con hipocresía. Para que usted vea, ninguno de nosotros estamos exentos. Nosotros, el que le llega los tobillos al apóstol Pedro, amén, pero yo no le llego los tobillos al apóstol Pedro, con todas las faltas que él tuvo. Y el amor de Dios, después que el apóstol Pedro, imperfecto y rápido, y esto y lo otro, Cristo nunca menospreció la potencia que él tenía, porque el que llama fue Cristo. Y cuando Cristo resucitó de entre los muertos, en el libro de Juan, creo que el capítulo 21, el apóstol Pedro, todo desanimado, él era como el líder, todo el mundo lo seguía, se fueron para atrás a pescar a lo que sabían hacer y no pudieron pescar, porque ¿sabe qué? Tenían que caer en cuenta que tenemos un Dios de misericordia, tenemos un Dios, pero también nos enseña aprovechosamente para participar de su santidad. Y cuando hablamos de santidad, hay personas que nuestro lenguaje, Dios nos enseña a conducirnos. Dios nos enseña muchas cosas. Eso es santidad. Amarnos el uno al otro, perdonarnos el uno al otro. Eso es santidad. Reconciliarnos el uno con el otro, no guardar rencor con el uno al otro. Eso es santidad, porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, si usted lee la Biblia, nos dio el ministerio de reconciliación, las últimas palabras, la grande escuela que la última enseñanza que nos dio fue perdonar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Wow! Tenemos que caer en cuenta, pero para caer en cuenta necesitamos ejercitar nuestros sentidos espirituales. En otras palabras, tienes el Espíritu Santo, pero si comienzas a dedicarte a la palabra de Dios, Dios comienza a ejercitar tus sentidos espirituales. Vamos a la palabra de Dios. Vemos en Primera de Timoteo, gloria a Dios, la palabra de Dios enseña el capítulo 4, del 13 al 14. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Mira lo que dice el versículo 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y mira lo que dice el versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Mira lo que dice. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero escuche algo, escuche lo que le voy a decir, porque es bien importante que usted no viva dependiendo en los dones. Dios me ha usado con dones, pero yo no vivo bajo los dones. Los dones son regalos de Dios, pero nosotros vivimos bajo la palabra de Dios. Somos ejercitados en la palabra de Dios.
La palabra de Dios es la mejor profecía. No hay otra más profecía que pueda vencer la palabra de Dios. Y vemos nosotros en 1 Timoteo, capítulo 4, el versículo 16. Si lo leemos al revés, mire lo que dice. Escuche, si lo leemos al revés, no tengas cuidado de ti mismo, ni de la doctrina, ni persistas en ello, porque haciendo esto, te perderás a ti mismo y a los que te oyeren. ¡Wow! Tremendo. O sea, el apóstol Pablo le está diciendo, ten cuidado de ti mismo, no hagas al revés. Y muchas veces como hijos de Dios, hacemos como el hijo pródigo, nos salimos de la presencia de Dios, nos salimos de la consagración, nos salimos de la oración, paramos de dejar nuestras ansiedades sobre Él. ¿Cómo cuidará de vosotros si no ponemos nuestras ansiedades sobre Él y confiamos que Él cuidará de vosotros? Vemos, primero, ten cuidado de ti mismo. Y dice, y de la doctrina. Ahora, cuando hablamos de doctrina, Cristo es el fundamento, hermanos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y creemos que Dios nos dio su palabra. Doctrina, nada más significa que dogma, enseñanza. Pero no debemos de hacer como el hijo pródigo, de agarrar la palabra de Dios y ponerla a nuestra conveniencia, porque vamos a estar hambrientos pensando que estamos engañando a los demás. Y cuando no persistimos en el fundamento, en la palabra, como Cristo dijo, escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque parecéis que en ella tenéis vida eterna. Cuando no hacemos esto, mira lo que dice, persiste en ello, que pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Porque recuérdese que yo entiendo que muchos creen que nunca pueden perder la salvación, pero eso es un error. Usted comienza a enseñarle a todo el mundo que usted nunca se puede perder. Mire, usted le está dando una tarjeta de poder hacer lo que le da la gana y vivir como le da la gana, hermanos. Eso no es tomar responsabilidad. La Biblia dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En otras palabras, la Biblia también hay fundamento que enseña, no dejes que nadie te robe tu corona. Y el enemigo quiere que el pueblo de Dios se quede como hijo pródigo, hija pródigo. El enemigo quiere que el pueblo de Dios no crezca en su relación con Cristo y tampoco no crezca en conocimiento. Porque el conocimiento es la palabra, el verbo. Él nos da vida, vida en abundancia. Dios te guarde, Dios te bendiga. Recuérdese, todos los jueves a las 1. Pastor Joel Soto, les amo mucho. Y todo lo que ves lo he preparado para ti. Lo he preparado para ti. Viniste a mi casa, me visitaste, disfruté tu presencia.